Si queremos ubicar un punto en el espacio, podemos utilizar un sistema de coordenadas que nos va a determinar a qué distancia está ese punto con respecto a un punto de origen, que sería el origen de este sistema de coordenadas. Si vamos a ubicar este punto con coordenadas cartesianas, vamos a tener unos valores para x y unos valores para y. Entonces, este punto va a estar determinado por una coordenada en x y una coordenada en y, que va a ser la distancia en el eje de las x y la distancia para el eje de las y. Este punto también puede ser expresado en coordenadas polares. Las coordenadas polares tienen una distancia desde el origen hasta el punto y una abertura o una dirección que se mide con respecto a algún eje. Y como podemos observar, tanto con coordenadas cartesianas como con coordenadas polares, vamos a llegar al mismo punto si nos determinan una distancia, una dirección, o si nos determinan o nos indican una distancia en x y una distancia en y. Ahora bien, si nos dan las coordenadas cartesianas x y y, podemos encontrar r y θ utilizando estas fórmulas. Para ello vamos a despejar r de la primera igualdad y vamos a decir que r, que va a representar la distancia, va a ser igual, pasamos este 2 que está como exponente, como una raíz cuadrada del otro lado de la igualdad, y vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado. Y como podemos observar, tenemos aquí lo que vendría a ser el teorema de Pitágoras. De la segunda igualdad vamos a despejar θ, que vendría a ser el ángulo. Pasamos tangente del otro lado de la igualdad como su función inversa, que vendría a ser θ, va a ser igual. Pasamos tangente del otro lado de la igualdad, nos va a quedar tangente a la menos 1, que representa lo mismo que arco tangente de y entre x. Con estas dos expresiones vamos a encontrar las coordenadas polares dadas una componente en x y una componente en y. Y como podemos observar, esta misma fórmula vendría a ser el teorema de Pitágoras, debido a que aquí se nos va a crear un triángulo rectángulo, donde esta va a ser la distancia en x y esta va a ser la distancia en y. Recordemos que la distancia de y se puede medir paralelamente de este lado, va a ser la misma distancia. Obtenemos un triángulo rectángulo. Por eso vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras para encontrar r. R vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. En las coordenadas cartesianas puede cambiar el seno para las x o el coseno para las y. Todo eso depende de cómo estemos midiendo el ángulo y con qué eje de referencia estamos trabajando. Por ejemplo, el seno siempre va a trabajar con el cateto opuesto al ángulo. El cateto que está frente al ángulo, que va a ser y, me representa la distancia en y. En este caso va a trabajar con seno. Y la distancia de aquí abajo, este cateto va a ser x y me va a trabajar con coseno, con este ángulo θ de referencia. Pero estas fórmulas cambian, por ejemplo, cuando me dan un ángulo medido desde el eje y de esta manera, vamos a llamar a este ángulo alfa, y aquí también podemos representar este mismo triángulo, porque mire, vean, tenemos la distancia en x, esta misma distancia en x va a ser la misma distancia que tiene este cateto de aquí, y la misma distancia en y, que va a ser esta de aquí. Se nos forma el mismo triángulo rectángulo, pero con el ángulo medido desde el eje y. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto en este caso? Este que tiene aquí enfrente. Y este cateto que tiene enfrente es x. En este caso x me va a trabajar con seno, es el cateto opuesto al ángulo. Y y me va a trabajar ahora con coseno, de este lado. Y de esta manera varía cómo vayamos a utilizar la fórmula. En este caso, x y y nos va a quedar como x va a ser igual
a r por seno de alfa. Y en y nos va a quedar que y va a ser igual a r por coseno de alfa. En este ejemplo tenemos un punto con coordenadas cartesianas. Nos piden transformarlas a coordenadas polares. Este punto tiene una coordenada en x y una coordenada en y. En x tiene una distancia de 4 unidades negativas y en y tiene 5 unidades positivas. Recordemos que para las coordenadas polares necesitamos una distancia con respecto al origen y necesitamos saber también el ángulo que tiene dicha distancia. A la distancia la vamos a llamar r y va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Reemplazando los valores vamos a tener raíz cuadrada de x es menos 4, vamos a tener menos 4 elevado al cuadrado más y, que es 5, elevado al cuadrado. Efectuando las operaciones tenemos que r va a ser igual a la raíz de menos 4 elevado al cuadrado, que es 16, más 5 elevado al cuadrado, que es 25. Tenemos entonces que r va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 más 25, que es 41. Y a su vez r va a ser igual a la raíz cuadrada de 41, que va a ser 6.40. 6.40 me va a representar la distancia que tiene el punto con respecto al origen. Necesitamos saber ahora cuál es el ángulo que tiene ese punto, tomando como referencia al eje x positivo. Para ello vamos a trabajar con la función tangente, que nos dice que tangente del ángulo va a ser igual a y entre x, donde despejamos el ángulo y vamos a tener que el ángulo va a ser igual a la tangente, pasa del otro lado de la igualdad como su función inversa, y nos quedaría tangente a la menos 1 de y entre x. Sustituimos los valores. Decimos que alfa, o el ángulo, va a ser igual a tangente a la menos 1 de y, que va a ser 5, entre x, que es menos 4. Efectuamos esta operación con la tecla en nuestra calculadora que indica tangente inversa, que puede ser arco tangente o tangente a la menos 1, y nos dará un resultado para alfa de menos 51.34 grados. Pero si observamos, el ángulo está negativo y no corresponde gráficamente a lo que tenemos en nuestro punto. Veamos que tenemos un primer cuadrante, tenemos el segundo cuadrante, tenemos el tercer cuadrante y tenemos el cuarto cuadrante. Cada cuadrante tiene un ángulo de 90 grados. 90 grados por 4 son 360, que sería la circunferencia completa. Y notamos que alfa aquí tiene 90 grados, pero para acá tiene un pedacito más, quiere decir que tiene más de 90 grados y no corresponde a nuestro ángulo. Esto pasa porque nuestra calculadora normalmente mide un ángulo de menos 90 grados y 90 grados. Entonces, cuando nuestro punto, nuestro vector, esté en el segundo y el tercer cuadrante, le vamos a sumar 180 a nuestro ángulo. Entonces, recordemos siempre que en nuestra fórmula trabajamos con tangente. Y tangente en nuestra calculadora, como decimos, mide entre 90
y menos 90 grados. Es decir, que en el segundo y tercer cuadrante vamos a sumarle 180. Como nuestro punto está en el segundo cuadrante, vamos a sumarle a este ángulo que nos dio la calculadora 180. Entonces, para nuestro ángulo alfa, vamos a tener un valor de 128.65 grados. Y tenemos que este ángulo que hemos encontrado corresponde gráficamente, como observamos aquí, a 128.65 grados de abertura con respecto al eje X. Y ya tenemos la distancia que equivale a 6.40. Y también conseguimos el ángulo de abertura, que es de 128.65 grados. Ya hemos convertido nuestras coordenadas cartesianas a polares. En esta oportunidad nos piden hallar las coordenadas cartesianas de este punto que viene expresado en coordenadas polares. Como podemos observar, tiene una distancia y tiene un ángulo de abertura, en este caso con respecto al eje X positivo. Como bien sabemos, las coordenadas cartesianas vienen dadas por una coordenada en X y una coordenada en Y. Y para determinar X y Y, vamos a utilizar las fórmulas antes expuestas. Vamos a multiplicar la distancia, que es de 8 unidades, y la vamos a multiplicar en X para coseno y en Y para seno. El ángulo es de 40 grados. Y lo mismo va a ser para Y. Recordemos que en Y utilicé la expresión seno debido a que la distancia o el cateto que representa a la Y está opuesto o está enfrente del ángulo. Por eso utilicé seno para las Y. En otro caso, seno hubiese sido para las X. Pero en esta ocasión, las fórmulas van a quedar coseno para X y seno para Y. Haciendo los cálculos, tenemos que X va a ser igual a 6.128 para las X, y para Y vamos a tener 5.142. Utilizando una escala adecuada, podemos demostrar gráficamente que nuestros resultados son ciertos. Como podemos observar aquí, en X tenemos 6.128 unidades y en el gráfico tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades para las X. Esto quiere decir que esto está bien. Y para las Y tenemos 5.142. Si vemos el gráfico tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Esto quiere decir que aproximadamente en el gráfico está bien con los resultados que hemos obtenido. Y con esto hemos encontrado las coordenadas para X y las coordenadas para Y, que vendrían a representar las coordenadas cartesianas de ese punto.